Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Gisette Cabrera. Ella se encuentra en el Palacio Federal Legislativo. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, Marilyn, muy buenas tardes. Establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo y es que el día de hoy el Consejo Moral Republicano respalda el memorando de entendimiento firmado el día 13 de agosto entre el gobierno de Venezuela y sectores de la oposición venezolana. Este documento lo entregan ante el Poder Legislativo. Escuchemos de inmediato al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes y un feliz almuerzo a todo el pueblo de Venezuela. Hemos recibido el día de hoy con gratitud y mucha complacencia la presencia aquí de ese poder nacido en las riberas del río Orinoco, en Angostura, en 1819, en ese sueño de república del libertador Simón Bolívar, que hiciera realidad nuestro comandante Hugo Chávez a través de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Me refiero al poder moral de la República Bolivariana de Venezuela, que se ha apersonado en pleno a este hemiciclo el día de hoy con su presidente, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y con la presencia del Defensor del Pueblo, el doctor Alfredo Ruiz, para venir aquí a expresar su respaldo profundo al memorando de entendimiento firmado el pasado viernes 13 de agosto en la Ciudad de México entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que preside Nicolás Maduro Moros, y sectores de la oposición venezolana. Un memorando de entendimiento que significa un gran paso en este proceso de encuentro, de búsqueda de acuerdos entre estos sectores de la derecha y el gobierno bolivariano, que tiene tremendas virtudes en el desarrollo ya de esa plataforma establecida en el memorando de entendimiento, el amparo de la Constitución, que fue firmado bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce las partes que están allí establecidas, vale decir el gobierno bolivariano y sectores de la oposición venezolana, que promueve el respeto de los derechos humanos, que establece una renuncia definitiva a la violencia con fines políticos, que establece también la necesidad de que las acciones agresivas de otros países contra el pueblo de Venezuela, las mal llamadas sanciones, deban ser levantadas. Así que agradecemos el acuerdo que ha sido presentado el día de hoy y firmado por los representantes del Consejo Moral Republicano, el doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano, el doctor Tarek William Saab, Fiscal General de la República, y el doctor Alfredo José Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, y quien suscribe quien les habla, Jorge Rodríguez Gómez. No solamente agradecerles, sino convocar, invitar a que todo el pueblo de Venezuela esté muy atento con el desarrollo de estas discusiones de paz, a que todo el pueblo de Venezuela participe por los medios que se irán proporcionando en el desenvolvimiento de estas negociaciones, con propuestas, con ideas, con señalamientos, con observaciones, para que sea un diálogo de todas y todos a los efectos de soñar con un futuro promisorio para todas y para todos. Dejo con ustedes a el Contralor General de la República, Elvis Amoroso. Gracias, señor presidente. En nombre de el Consejo Moral Republicano, el Poder Ciudadano integrado por el Fiscal General de la República, el doctor Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo, el doctor Alfredo Ruiz y mi persona, Elvis Amoroso, como Contralor General de la República. Esas tres instituciones, el Poder, el Consejo Moral Republicano, uno de los 5 poderes del Estado venezolano. Y nos llena de orgullo y satisfacción
que el presidente del Poder Legislativo, presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, y el vicepresidente Didalco Bolívar nos hayan recibido a fin de presentar este acuerdo que hemos firmado en el día de hoy de apoyo y salutación a los trabajos que ha venido realizando el doctor Jorge Rodríguez con una comisión de distinguidos venezolanos en la Ciudad de México. Esto es de gran importancia para todo nuestro país, para nuestro pueblo, porque la insistencia del jefe de Estado y de Gobierno, presidente Nicolás Maduro, durante muchos años, llamando al diálogo para profundizar la democracia, fortalecer la paz en nuestro país, ha tenido éxito. Y vemos como sectores venezolanos que practicaron la violencia, auparon la desestabilización de las instituciones legítimamente constituidas en nuestro país y auparon las sanciones contra el pueblo de Venezuela, por fin entendieron que la única vía para solucionar los problemas es la vía del diálogo, es la vía que conduce a la paz, a la profundización de la democracia, y por eso está aquí el Consejo Moral Republicano, dándole todo el apoyo, respaldo y celebrando con el pueblo de Venezuela este diálogo que se inició en la Ciudad de México. Igualmente le agradecemos a todos los factores que están participando en este proceso de diálogo y especialmente a unos países que siempre han respetado la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de Venezuela, nuestra libertad y nuestra independencia, y se han hecho presentes para apoyar estas propuestas de diálogo que va a beneficiar sin lugar a duda a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. El Contralor de la República y presidente del Poder Moral Republicano, doctor Elvis Amoroso, a la salida de esta reunión donde se muestra el respaldo del Poder Ciudadano al memorándum de entendimiento firmado el día 13 de agosto en la Ciudad de México y que da inicio a este proceso de negociación y diálogo entre el gobierno de Venezuela y diferentes sectores de la oposición venezolana, que servirá, por supuesto, para regir e instrumentar todo lo que serán estos encuentros que tratarán diversos puntos, 7 en total, que son de importante trascendencia para el pueblo venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y además jefe de la delegación venezolana ante este proceso de diálogo y negociación, convocaba a los ciudadanos y ciudadanas a estar muy pendientes del devenir de estos encuentros, de estas conversaciones que, por supuesto, tiene como propósito generar bienestar, generar de alguna forma nuevas decisiones para el bienestar de todos los venezolanos y las venezolanas. Con estas informaciones nosotros volvemos contigo, Marilyn, y mucho más de la noticia. Adelante. Miércoles 18 de agosto la información no se detiene. Acabamos de ver las declaraciones tanto del Contralor General de la República como también del presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a reponer lo que más temprano se debatió en esta reunión importantísima de los 7 puntos que trazan ese memorándum de entendimiento del diálogo entre el gobierno bolivariano y las oposiciones, que ahora también es un memorándum de la República, porque fue aprobado por la plenaria de manera unánime en el Parlamento venezolano y al mismo tiempo publicado por el Ejecutivo en Gaceta Oficial. Estas fueron sus declaraciones en el interno del hemiciclo protocolar. Vamos a escucharlo. Quiero, con verdadera emoción y gratitud, saludar la presencia aquí de un poder público de manera novedosa consagrado en nuestra Constitución de 1999, que es el asiento del cuidado de las virtudes de la República, de los derechos humanos, del cuidado de nuestro patrimonio
y de la administración de nuestra justicia. Un poder público que viene directamente de Angostura, de 1819, de la visión de nuestro libertador Simón Bolívar, que tuvo su expresión en la propuesta que hiciera el comandante Hugo Chávez cuando partió en dos la historia de Venezuela, y esta Constitución es la expresión del nacimiento de una nueva república, que nace con la elaboración de un nuevo poder público que sea asiento del cuidado de los más importantes valores de la República Bolivariana de Venezuela. Justamente ayer, en el debate que se suscitó en la plenaria de la Asamblea Nacional para conversar sobre el memorando de entendimiento firmado con algunos sectores de la oposición venezolana en la Ciudad de México el pasado viernes 13 de agosto, recordábamos aquellos momentos de 1820 en que el Libertador accedió a iniciar conversaciones de paz con el Imperio Español, ya muy debilitado en esos tiempos. Desde que Morillo recibió la instrucción en los primeros meses del año 1820 para iniciar conversaciones con el ejército patriota, Bolívar dio instrucciones al general Carlos Sublet para que se dieran todas las facilidades de manera de que ese proceso iniciara lo más pronto posible. Pero hay algo muy importante en esa carta que le escribiera Bolívar a Sublet en junio de 1820, porque le dice: debemos dar todas las facilidades para iniciar esas conversaciones siempre y cuando se haga bajo el amparo del reconocimiento a nuestra República y bajo el amparo de las leyes que son virtuosas para la gran República de Colombia que estábamos defendiendo con las armas en ese tiempo. Y en un momento tan temprano como noviembre de 1820 se firmó entre Morillo y el Libertador ese armisticio que fue denominado Tratado de Regularización de la Guerra. Y esos 6 meses que ese armisticio proporcionó al ejército patriota fue el tiempo suficiente para organizar la ofensiva final que nos conduciría a la independencia definitiva con la batalla de Carabobo en 1821. Es decir, nótese cuán virtuoso fue el planteamiento del Libertador, y yo diría que de ahí podemos tomar 2 enseñanzas. La primera, que siendo como fue un hombre de guerra, el Libertador siempre tuvo como norte la paz, la búsqueda de la paz, la consecución de la paz, la consolidación de la paz. Y en segundo lugar, las condiciones en las cuales debía iniciarse ese proceso de discusión para la regularización de la guerra. Y la condición primordial, fundamental, era el reconocimiento, incluso un reconocimiento implícito de nuestra naciente república por parte del Imperio Español. En los textos de historia se dice que fue tiempo después de 1830 cuando España reconoce la existencia de la República de Venezuela. Sí, desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista real, desde el punto de vista implícito, al sentarse Morillo con el Libertador Simón Bolívar en Trujillo en noviembre de 1821, queda ya perfectamente claro que reconocía la condición de ese ejército y la condición de la república que ese ejército estaba defendiendo y construyendo. Utilizando paralelismos importantes en nuestra historia y volviendo a parafrasear al Libertador Simón Bolívar, cuando señaló que Dios concede victoria a la constancia, si revisamos de manera objetiva todas las ocasiones en que el comandante Chávez les dijo
a los sectores de la derecha venezolana que tienen una especie de compulsión hacia alejarse por derroteros de violencia de la institucionalidad democrática de Venezuela. ¿Cuántas veces no les dijo el comandante Chávez una frase que se hizo muy famosa y que ahorita está en boca de todas las venezolanas y todos los venezolanos? Dentro de esta Constitución, todo; fuera de esta Constitución, nada. Era la frase del comandante Chávez en los días complejos del golpe de abril de 2002, en los días complejos de los llamados a desconocer la letra constitucional y convertir aquel mal llamado referendo consultivo, querían hacer vinculante para convertirlo en revocatorio. Y Hugo Chávez siempre les decía: dentro de esta Constitución, todo. Y por la vía de la resistencia del pueblo heroico de Venezuela, por la vía de la fuerza de la constancia, con militares traidores y apátridas en una plaza pública haciendo el ridículo en el este de Caracas, el presidente Chávez los fue llevando hasta que se instaló una mesa de diálogo en diciembre del año 2002, correcto. Ellos no respetaron el llamado alto al fuego cívico que se daría con el nacimiento de esa mesa de diciembre del 2002, y aun cuando estuvieron en esa mesa también convocaron al sabotaje petrolero y a la agresión brutal contra nuestra industria petrolera, contra nuestra economía en ese momento. Y aún así, Chávez insistió en que debíamos quedarnos en esa mesa, en que debíamos buscar que estos sectores de la derecha, por la vía del diálogo, regresaran. Y eso condujo a ese proceso de discusión, de acuerdo, que señalaba entre sus principios que debía hacerse por vías constitucionales, pacíficas, legales y electorales, que se dirimirían los asuntos políticos en Venezuela. Fíjense cómo de la firma de ese acuerdo tuvimos un periodo de paz relativa, porque en Venezuela la paz está determinada con la intención o no por parte de la derecha venezolana o de sectores de la derecha venezolana de acudir a fórmulas violentas para acceder al poder. Y después del cambio de paisaje de nuestro comandante Chávez, la derecha volvió a ver la opción de toma de poder por vías diferentes a las vías democráticas y electorales. Y aun cuando participaron en las elecciones presidenciales del 2013, en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2014, aun cuando ganaron la elección parlamentaria del año 2015, mantenían un expediente permanente de violencia que llegó a situaciones extremas, como las que de manera pasmosa vimos los venezolanos y las venezolanas, que llegaron a la situación terrible de quemar personas solamente por su color de piel, al nivel extremo de barbarie, al nivel extremo de fascismo. Y desde el mismo año 2013, recuerdo que el presidente Nicolás Maduro tenía pocos días de haber sido electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el voto del pueblo, y de manera irresponsable el candidato perdedor llamó a la violencia. Desde los mismos pocos días desde su elección como presidente constitucional, el presidente Maduro llamó al diálogo, convocó al diálogo al candidato que había perdido y a las fuerzas de la oposición venezolana. Otro tanto en el año 2014, cuando la oposición acababa de perder y perdió de manera abrumadora la elección de alcaldes y gobernadores, que ellos habían dicho, de manera inconstitucional también, que se debía convertir en un plebiscito. Lo dijo este señor, este psicópata llamado Leopoldo López. Él dijo que la elección de alcaldes y gobernadores debía convertirse en un plebiscito. Después los venezolanos hicieron popular el dicho que toma tu plebiscito, Leopoldo López. Porque la fuerza de la revolución bolivariana ganaron de manera amplia esa elección de alcaldes y gobernadores, y además en el voto nacional, si de manera teórica o haciendo un ejercicio se sumaran los votos
que no debieran hacerse desde el punto de vista formal de los gobernadores y alcaldes, pues bien, las fuerzas de la revolución obtendrían 12 puntos de ventaja respecto a las fuerzas de la derecha. Pero poco tiempo después de esa elección de alcalde y gobernadores convocan a la violencia nuevamente, la llamada salida convocada por Leopoldo López. 39 venezolanos y venezolanas fueron asesinados por producto de ese irresponsable llamado. Luego de la victoria de la derecha en las elecciones parlamentarias, en lugar de venir a este sitio, a este recinto, para defender la Constitución, las leyes, la institucionalidad, para controlar el funcionamiento del Estado, que son las prerrogativas que le son inherentes según nuestra Constitución, se dedicaron a hacer exactamente lo contrario. Y a mí me consta las ocasiones en que el presidente Maduro los llamó al entonces presidente de la Asamblea Nacional, pública y en privado, públicamente y en privado. Conversemos, vamos a hablar, coordinemos el trabajo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, ¿no? Emborrachados de poder, utilizaron este recinto para hacerle graves daños a la República Bolivariana de Venezuela. Se aliaron con la administración más extremista que haya conocido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mire, poeta fiscal general, que hay que hacer méritos para que alguien pueda erigirse en la administración más extremista de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, y de inmediato plantearon que debía instalarse una situación de presión extrema contra Venezuela, que debía promoverse una estrategia de pelea de perros a los efectos de sentar las bases para una invasión militar extranjera. Lo dijeron con el mayor desparpajo, lo expresaba Donald Trump, lo expresa aún hoy Iván Duque, lo decía Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, y lo intentaron. Lo del 23 de febrero del año 2019, con el malhadado concierto ese de Cúcuta, pusieron un concierto como fuegos artificiales porque lo que realmente querían era incursionar contra Venezuela por nuestra frontera occidental. Intentaron asesinar al presidente Maduro el 4 de agosto de 2018. Intentaron desembarcar en costas venezolanas con tropas mercenarias el 3 de mayo del año 2020. Yo les pido disculpas a mi querido hermano y colega parlamentario Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral, a mi querido hermano y colega parlamentario Tarek William Saab, fiscal general de la República, y a mi querido hermano defensor del pueblo Alfredo Ruiz, por hacer este recuento un poco detallado, pero es muy importante, me lo decía ayer el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Didalco Bolívar, es muy importante recordar, es muy importante tener presente de dónde venimos, qué hemos pasado, qué hemos vivido, cómo hemos enfrentado la agresión. Y mientras el propósito principal de la derecha fue el derrocamiento violento del gobierno constitucional en el año 2013, en el año 2014 y después de que ganaran las elecciones parlamentarias en el año 2015, el propósito principal del presidente Maduro fue convocarlos a un diálogo que los regresara a la política, que los regresara al funcionamiento normal de la democracia. Por eso es interesante ver cómo si utilizamos esas fechas como hitos, esas fechas de desbordamiento violento de la oposición como hitos, podemos ver también que esas mismas fechas señalan convocatorias a diálogos por parte del presidente Nicolás Maduro. En el año 14, en el Palacio de Miraflores, en el año 16, aquí en Caracas, en el Museo de la Rinconada, Museo Alejandro Otero de la Rinconada, en el año 17 en República Dominicana, en el año 19 en Oslo, capital de Noruega, facilitado por el Reino de Noruega,
y en el mismo año 19, a finales, en el país de Barbados. Mucha gente ha dicho, bueno, pero ¿a qué han conducido esos diálogos? Y los grandes medios de comunicación internacionales tratan de promover que fueron experiencias no exitosas. Ahí hay que hacer la salvedad. Experiencias exitosas porque no les permitieron que lo fueran. Solamente por poner el ejemplo más público, cuando en exactamente el 6 de febrero del año 2018 estaba listo el acuerdo para firmar con la oposición venezolana. Tan listo estaba ese acuerdo que ya estaba redactado y el presidente de República Dominicana para entonces, Danilo Medina, había colocado unos podios para que solamente se cumpliera con el acto formal de la firma del acuerdo, las garantías electorales, los derechos políticos, la convivencia pacífica, la renuncia a la violencia y la convocatoria y la fecha de las elecciones presidenciales del año 2018. Recibe una llamada a Julio Borges desde Bogotá, de quien fuera en ese momento el secretario de Estado Rex Tillerson, de Estados Unidos de Norteamérica, acompañado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y les dan la orden de que abandonen el recinto. Yo fui testigo presencial de eso. Y después se supo por qué apareció esa orden, porque ya tenían todo el expediente trágico, tenebroso, de intentar imponer una dualidad de poderes públicos en Venezuela, de instaurar una república de Narnia, de robarnos los activos, de bloquear aún más a la patria venezolana, de someterla a lo que el presidente Maduro ha llamado el bombardeo silencioso. Y es cierto que Estados Unidos de Norteamérica ha recurrido a esta práctica agresiva de aplicar medidas coercitivas unilaterales contra distintos países del mundo. Pero pocas veces se ha visto que se haya aplicado ese tipo de medidas contra un país en un lapso de tiempo tan corto. Es decir, que son mucho más agresivas, son mucho más violentas y están principalmente dirigidos, como decía el defensor del pueblo, contra aquellos sectores de la población que están más desguarnecidos, más dirigidos contra nuestros enfermos crónicos, contra nuestras mujeres, contra nuestros trabajadores. Visto este panorama, visto que en República Dominicana no les permitieron firmar el acuerdo, visto que cuando habíamos avanzado más en las conversaciones de Barbados, cuando más habíamos avanzado, solamente faltaban el 10% del total de acuerdos para poder firmar un documento, aparece Donald Trump el 4 de agosto del 2019 y lanza la más atroz de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, bloqueando todas las operaciones de petróleos de Venezuela en el exterior. Una manera de dinamitar ese proceso de diálogo en esa oportunidad. Luego de todo este resumen, podría preguntarse por qué entonces estamos sentados justamente con los sectores que han protagonizado todos estos eventos. La respuesta es: Dios concede victoria a la constancia, la dijo el libertador Simón Bolívar. Es una forma, es una manera de que aquellos que pensaron que la aventura violenta los conduciría al poder, señalarles con magnanimidad que se equivocaron y que la única manera en la que ellos accederán al poder es por la vía del voto del pueblo. Aquellos que rogaron por bombardeos y por invasión de Venezuela y por la disolución de la República, porque hay documentos donde incluso picaban a la República en partes,
la Venezuela del Este, la Venezuela del Oeste y la Venezuela del Sur, que en una de esas embajadoras de Narnia que tenía Juan Guaidó hay una grabación donde la señora dice que hay que entregar el territorio de la Guayana Esequiba para congraciarse con el Imperio Británico. Esa misma señora que feliz declaró a favor de que nos robaran el oro que está depositado en el Banco de Inglaterra. Verdaderas acciones atroces contra la República, es decirle, deben renunciar a la violencia, deben reconocer la institucionalidad del Estado y deben sentarse a buscar acuerdos en el marco de la Constitución. Y esos son los tres elementos fundamentales que tiene el memorándum de entendimiento firmado en la Ciudad de México el pasado viernes. Y les informo a ustedes porque ustedes son quienes resguardan las virtudes republicanas. Toda negociación con cualquier sector de la oposición debe hacerse bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debe hacerse de manera pública, notoria, comunicacional y nominarse a las partes por su nombre. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición que se autodenomina Plataforma Unitaria de Venezuela. No íbamos a aceptar bajo ningún concepto, fue un planteamiento muy claro que hizo el presidente Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela, se lo dijo, que estuvieran recurriendo a eufemismos y a reuniones escondidas y subrepticias, nada de eso, público, con foto y llamando las cosas por su nombre. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición, que debía hacerse bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que debía señalarse el resguardo de los derechos políticos, de los derechos electorales de las venezolanas y de los venezolanos, pero que también debería atender a los valores superiores del ordenamiento jurídico de la República, que se promoviera una cultura de respeto de los derechos humanos. La mayor violación a los derechos humanos que haya ocurrido en la historia de Venezuela, y mire que ese periodo tenebroso de la Cuarta República que inauguró y estrenó la figura de los desaparecidos, de la tortura hasta la muerte de venezolanas y de venezolanos, pero peor incluso que eso, han sido las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones. Porque, ¿qué culpa tiene un paciente diabético? ¿O cuál es la responsabilidad que un paciente diabético tiene, o un paciente renal, o una persona que requiere un trasplante de riñón, o un paciente que requiere diálisis, o utilizar la pandemia por COVID para tratar de romper el funcionamiento de la República? ¿Qué culpa tiene de la intención de Donald Trump de hacerse con las riquezas petroleras de Venezuela? ¿Qué responsabilidad tiene? Y hacia esos sectores principalmente fueron dirigidos esas violaciones de los derechos humanos de los 30 millones de venezolanas y venezolanos. Entonces, hay un punto especialmente establecido así con claridad, donde las partes reconocen la necesidad de que se levanten las sanciones y de que se restaure el derecho de Venezuela sobre los activos secuestrados en el extranjero. Ya es entonces, no sabemos bien los derroteros de este proceso de diálogo. Aspiramos a que conduzca a una negociación exitosa, con un acuerdo positivo para el pueblo de Venezuela. Planteamos, porque las pautas comprenden la posibilidad de llegar a acuerdos tempranos, planteamos que esos acuerdos tempranos estén dirigidos principalmente a la atención social del pueblo de Venezuela y a la economía de Venezuela, que es una forma también de cuidar especialmente a nuestra población, porque el modelo político y social de Venezuela que encarna el presidente Nicolás Maduro es un modelo principalmente de protección a la población. Por eso atacaron la economía, para atacar ese modelo de protección. Así que, aun cuando estamos en las etapas iniciales, hay un elemento altamente auspicioso, y es que hay un
reconocimiento de la necesidad de soluciones pacíficas a controversias políticas. Y eso es mucho, es bastante, que quienes hablaban de responsabilidad para proteger, de invasión de Venezuela, de aplicación del TIAR, quienes le pidieron a Duque, a Bolsonaro, a Piñera, que se generara una fuerza multilateral que invadiera Venezuela, quienes celebraban los movimientos agresivos del Comando Sur y de desplazamiento de tropas norteamericanas a la República de Colombia, quienes ampararon el entrenamiento de desertores, de traidores, de mercenarios, de paramilitares, cuidados por el narcotráfico de Colombia en distintos puntos del territorio de Colombia, ahora reconocen que tienen que sentarse con el gobierno legítimo electo por el pueblo en Venezuela. Así que no me queda más que, después de esta larga perorata, mi querido Contralor, no me queda más que agradecerles, porque además se está asentando en la República la percepción de que todas y todos queremos estar dentro de este diálogo, queremos estar dentro de este proceso. Y mientras más sectores de la población de Venezuela, leíamos un comunicado que emitió los empresarios de Fedecámaras a favor del proceso de negociación, veíamos también sectores de trabajadores que han expresado su apoyo al diálogo, tienen un valor trascendental que el poder moral republicano de Venezuela haya comunicado, como lo está haciendo en este momento a través de este acuerdo que han traído a este recinto el día de hoy, el apoyo al proceso de negociación y diálogo. Solamente para terminar quisiera solicitarles que en la medida de lo posible podamos seguir manteniendo contactos entre los representantes de Venezuela y ustedes, a los efectos de irles informando cómo va avanzando el proceso de diálogo y que ustedes puedan darnos luces en cuanto a el tramado jurídico, legal, de resguardo de las virtudes de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Elvis Amoroso, Contralor General de la República, informó al país que las autoridades venezolanas apoyan el diálogo nacional entre el gobierno bolivariano y la oposición del país, manifestando que generará avances para la nación. Es un verdadero honor para nosotros estar presente en el Palacio Federal Legislativo, la cuna del poder popular, la sede de los grandes encuentros de nuestra querida Venezuela, en esta ocasión de rendirle todo el apoyo a el diálogo que han venido realizando usted, doctor Jorge Rodríguez, al cual saludamos especialmente, al doctor Didalco Bolívar, a la doctora Rosalba, a la subsecretaria y a todo el equipo del Consejo Moral Republicano. Decirle pues que estamos muy contentos y satisfechos por este éxito que ha logrado el Estado venezolano de hacer todo lo posible por muchos años de que un sector patria que se había a malponer a nuestra patria en distintos países del mundo y que le hizo un gran daño a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, gracias a las gestiones que han realizado usted, señor presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, siguiendo todo el apoyo del jefe de Estado y de Gobierno, presidente Nicolás Maduro, que incansablemente durante años ha llamado al diálogo, vemos con mucha satisfacción que ese sector
radical de la oposición ha decidido apartarse de la desestabilización, de la violencia, para incorporarse al diálogo. Única vía que nosotros en el poder moral republicano vemos como el camino para el fortalecimiento de la democracia, para la armonía, la paz y la concordia que tanto aspira el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo pacífico, un pueblo que ha sabido esperar este momento, y nosotros como representantes de uno de los 5 poderes del Estado venezolano nos sumamos a ese clamor del pueblo venezolano de buscar la paz y por sobre todo a saludar y celebrar este acuerdo que se acaba de firmar para el inicio del diálogo en México, y le agradecemos por supuesto a todos los países que, respetando la autodeterminación de los pueblos, respetando los derechos humanos y respetando el derecho internacional, acudieron a esta cita y han sido actores fundamentales para que se pueda encontrar estos 2 sectores de la política venezolana, y por sobre todo que entiendan de una vez por todas que Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad y armonía, y que esto sirva por supuesto también a que cesen los ataques de unos pocos países del mundo que se han dado a la tarea de buscar de destruir el Estado venezolano, sus instituciones legítimamente constituidas, y especialmente crearle al pueblo de Venezuela una especie de terrorismo buscándolo de doblegar. Pero el pueblo de Venezuela ha dado una demostración desde hace muchos años, y para eso están el gran ejemplo de nuestros próceres, y precisamente en estos años de los 200 años de la batalla de Carabobo, que no se deja doblegar, y las instituciones legítimamente constituidas de la República tampoco aceptan ningún tipo de injerencia. Por eso, señor presidente, nos encontramos aquí hoy agradeciéndole a usted como coordinador de ese diálogo, y también agradeciéndole al presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, por ser paciente, por haber esperado tanto y por hacer ese llamado permanentemente para que se incorporaran estos sectores al diálogo. Y es que sobre este mismo tema, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, resaltó que el diálogo nacional va a detener todos los hechos de violencia generados por algunos sectores del país, y que resaltará la paz en la nación. Escuchemos. Este acto sencillo, pero a la vez muy simbólico, reviste la importancia y el valor que otorga la presencia en este hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo de un poder que representa, dentro de lo que implica el principio de cooperación entre poderes públicos, una rama sumamente importante de los poderes públicos nacionales que está siempre dispuesta a colaborar, a cooperar, a ser partícipe de todo lo que tenga que ver con la paz, con el diálogo, con el entendimiento, con las formas y las maneras de encauzar en la vida republicana los mecanismos para aislar a los guerreristas, a los violentos, a los que han promovido lamentablemente en los últimos años algo realmente insólito en medio de una pandemia: golpes de Estado, intento de magnicidio, incursiones mercenarias, que el Ministerio Público que me honro en dirigir ha tenido a bien enfrentar dentro de lo que implica la Constitución y la ley, para que prevalezca finalmente la estabilidad democrática y la paz republicana.
Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, también precisó que Venezuela ha manifestado que el objetivo principal del diálogo nacional ha sido establecer acuerdos para preservar la paz en todo el país. Es un paso fundamental el que se ha dado esta firma entonces de acuerdos preliminares que vienen a refrendar, a firmar las conversaciones que ya se venían dando. Y al mismo tiempo es un marco, un camino para de ir adelante continuar con todo ese proceso de acuerdos para la paz. El Estado venezolano fiel, pues, desde la independencia, respetando la autodeterminación de los pueblos, su derecho natural a la libertad, siempre ha puesto como su objetivo, su norte, además del desarrollo de la persona humana, la paz. La paz es el objetivo, el fin, pero también es el camino, la metodología. Y en la búsqueda de la paz, en la construcción de la paz, es fundamental el diálogo. Del diálogo surgen los encuentros y de los encuentros los posibles acuerdos y los consensos. Son caminos fundamentales. Y debemos entonces no solo respaldar este espacio nacional, sino que es un espacio también internacional de búsqueda de la paz, de los acuerdos, de los consensos, de la búsqueda del desarrollo del ser humano, del Estado venezolano en general, sino llevarlo a todas las comunidades, todos los consejos comunales, las comunas, en todo el país. Es ese norte de búsqueda de la paz, de búsqueda del entendimiento que debemos seguir promoviendo, como se está haciendo también en algunas comunidades, para erradicar todo tipo de violencia política, pero también de violencia que a veces se da de falta de entendimiento en las familias o en las comunidades,